¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si un hombre viniera a la Tierra con un mensaje capaz de transformar toda la historia de la humanidad? ¿Y si ese hombre no solo hablara de amor y esperanza, sino que también realizara milagros que desafiaran toda lógica y comprensión? ¿Qué pasaría si ese hombre fuera condenado a muerte, pero su sacrificio no fuera el final, sino el principio de algo mucho más grande? ¿Qué ocurriría si, después de morir, ese hombre regresara de entre los muertos, desafiante ante las sombras, y dejara una promesa de vida eterna y salvación para todos? ¿Y si te dijera que esta historia, que parece salida de un sueño épico, no es solo un relato lejano, sino una verdad que marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad? ¿Te atreverías a escucharla? Porque esta es la historia de Jesús de Nazaret, un hombre que cambió el curso del tiempo y la eternidad, un hombre que desafió la muerte misma. Y su historia, que comenzó con un simple nacimiento en un humilde pesebre, sigue resonando en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La historia está por comenzar. ¿Estás listo para conocerla? La noche estaba impregnada de un aire denso, como si el destino de todos estuviera suspendido en el mismo hálito de la creación. La ciudad de Jerusalén, con sus calles serpenteantes y sus luces titilando como estrellas perdidas, parecía estar en un suspenso eterno. En una sala secreta, alejada de los ojos curiosos de los demás, se encontraba Jesús, rodeado de sus 12 discípulos. La mesa estaba dispuesta con finura, aunque una extraña sensación de inquietud flotaba en el ambiente, como si todos supieran que aquel sería el último encuentro que tendrían juntos. Los discípulos, con sus miradas fijas en el Maestro, esperaban algo que no podían descifrar con precisión. Sabían que los días que se avecinaban traerían consigo algo mucho mayor que cualquier lucha o enseñanza que hubieran experimentado hasta entonces. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de la humanidad. Hoy nos encontramos juntos por última vez, dijo Jesús, su voz resonando con una calma imperturbable, mientras los discípulos intercambiaban miradas nerviosas. Las palabras de su Maestro no eran un consuelo, sino una advertencia, un presagio. Jesús continuó: «Pero no temáis, lo que está por venir es necesario para el propósito que nos une». Un silencio pesado cayó sobre ellos, mientras cada uno meditaba en las palabras de Jesús. El aire se cargó de una energía que parecía provenir de los mismos cielos. ¿Qué quería decir con necesario? ¿Qué era lo que se avecinaba? Los ojos de Pedro brillaban con incertidumbre, mientras Juan, el más joven, no podía dejar de observar el rostro sereno de su Maestro, buscando en él una respuesta. Y entonces, sin previo aviso, Jesús tomó un trozo de pan, lo rompió con delicadeza y lo levantó ante ellos. «Este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado». Las palabras resonaron como un eco eterno, y la mesa, que hasta entonces había sido el lugar de camaradería y enseñanza, se transformó en un altar de sacrificio. Pero justo antes de que alguno de los discípulos pudiera responder o hacer preguntas, un murmullo se levantó desde la esquina de la sala. Judas, el discípulo de mirada inquieta, se movió con rapidez, como si una fuerza oscura lo impulsara. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había en el alma de Judas que lo separaba de los demás? El viento parecía susurrar su nombre, y el tiempo, como detenido, aguardaba lo inevitable. A medida que Judas levantaba la vista y la tensión alcanzaba su punto máximo, Jesús, con una mirada serena pero llena de sabiduría, habló una última vez en aquella página de la historia. «Uno de vosotros me entregará esta noche». La sala quedó en absoluto silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Judas, pero la mirada de Jesús no lo acusaba, sino que parecía comprender la oscuridad que lo había tomado. Y así comenzó la última cena, la última oportunidad de aquellos hombres para comprender lo que realmente significaba ser un discípulo. Lo que parecía ser solo una comida común se convertía en un acto de trascendencia, marcado por el sacrificio, la traición y el destino. Con el corazón palpitante, la página se cerró, y el destino de los 12 estaba a punto de cambiar para siempre. El murmullo en la habitación se intensificó, como un río agitado que estaba a punto de desbordarse. Los 12 discípulos intercambiaban miradas nerviosas, y el aire se volvía cada vez más denso. Jesús había hablado de manera tranquila, pero sus palabras tenían el peso de un juicio inevitable.
Todos sabían que algo profundo estaba ocurriendo, algo que ninguno de ellos había esperado. Judas, con la cara inexpresiva, apartó la mirada y se inclinó levemente hacia atrás, como si deseara desaparecer entre las sombras. Los ojos de los demás se clavaron en él, y una sensación de traición comenzó a fluir en la sala como un veneno sutil. ¿Cómo podría uno de los suyos, alguien que había compartido tantas enseñanzas, estar dispuesto a entregar al maestro? Pedro, incapaz de quedarse en silencio, se levantó de golpe. «¿Quién será, maestro?» «Zrenia», exclamó, su voz llena de incredulidad y rabia. «¿Quién de nosotros os traicionará?» Pero Jesús, con una calma que desbordaba toda tensión, respondió con firmeza: «El que moje su pan en el plato conmigo, ese será». Un estremecimiento recorrió la sala. Los discípulos miraban unos a otros, tratando de comprender el significado de sus palabras. Y en ese instante, Judas, con una expresión tensa, levantó su mirada y la centró en Jesús. «¿Seré yo, Rabí?» «Component placement», preguntó en voz baja, sin atreverse a mirar a los demás. Su voz sonó vacía, desprovista de la emoción que todos esperaban. Era como si la culpa y el arrepentimiento ya no tuvieran cabida en su corazón. Jesús lo miró fijamente, y sus ojos parecían penetrar más allá de la superficie. «Lo que tengas que hacer, hazlo pronto», dijo con una serenidad desconcertante. Un silencio mortal llenó la habitación. La amenaza de la traición estaba sobre ellos, como una sombra que se extendía más allá de las paredes. Los demás discípulos no sabían qué hacer ni qué pensar. Pedro, incapaz de callarse, se acercó a Jesús con el deseo de protegerlo, pero no sabía cómo. Juan, el discípulo amado, observaba con una tristeza profunda. La pureza de su alma no podía comprender cómo uno de ellos podría caer tan bajo. Mientras tanto, Judas, con una última mirada cargada de algo indescriptible, se levantó lentamente. El sonido de sus pasos resonó como un tambor lejano. «Voy a cumplir con mi destino», murmuró casi para sí mismo. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, se deslizó hacia la puerta de la sala, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La última cena continuó, pero ya nada sería igual. La traición ya había echado raíces, y los demás discípulos, aunque aún no entendían todo lo que se estaba desatando, sentían que el momento de la prueba se acercaba. El vino se sirvió, y la cena prosiguió en silencio, como si todos temieran pronunciar una palabra que pudiera romper el hechizo de incertidumbre que había caído sobre ellos. Jesús, sin embargo, parecía estar en paz, como si ya conociera el camino que debía recorrer. Sabía que la tormenta que se avecinaba no podía evitarse, y así, el tiempo se deslizaba lentamente hacia su fin. La noche avanzaba, y el destino de todos estaba a punto de cruzarse de manera irrevocable. El eco de los pasos de Judas aún resonaba en las paredes de la sala cuando la puerta se cerró con suavidad detrás de él, dejando una sensación palpable de vacío. Los discípulos restantes permanecieron en silencio, como si las palabras ya no pudieran expresar lo que sus corazones sentían. La presencia de Judas, ahora ausente, dejaba una sombra detrás de él, un vacío que cada uno intentaba llenar con pensamientos caóticos. Sin embargo, Jesús no pareció perturbarse por su partida. En lugar de exponer el dolor o la furia que muchos esperaban ver, él continuó con su mirada serena, casi divina, mirando a los discípulos uno a uno, como si el peso del sacrificio no fuera un peso para él, sino un acto de amor profundo y trascendental. «Este pan que partimos», dijo Jesús, levantando una nueva pieza de pan entre sus manos, «es mi cuerpo, entregado por vosotros. Hacedlo en memoria de mí». Con estas palabras, ofreció a cada uno de los discípulos un trozo del pan, mientras sus ojos brillaban con una sabiduría que desbordaba cualquier entendimiento humano. Los discípulos, uno a uno, tomaron el pan con solemnidad, el gesto cargado de un significado que comenzaba a revelarse en sus corazones, aunque a duras penas podían comprender toda su magnitud. La emoción era palpable en el aire. La conexión espiritual entre ellos y el Maestro sentía un peso nunca antes experimentado. Esta comida no era como las demás. No era un simple ritual, sino un acto divino, un pacto que trascendía el tiempo y el espacio. Jesús tomó luego la copa de vino, la levantó y la mostró a los discípulos.
Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados, dijo con voz firme, pero cargada de una tristeza silenciosa, como si ya supiera lo que estaba por venir. Os lo digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre. Las palabras de Jesús atravesaron el alma de sus discípulos como un rayo. No comprendían completamente lo que significaba este pacto, esta sangre derramada, pero el sacrificio que estaba a punto de ofrecer les era insostenible. La copa pasó de mano en mano, y todos la bebieron, sin decir nada, como si el significado profundo de la acción les hubiera sido transmitido más allá de las palabras. Pero mientras la sala se sumergía en un silencio reverente, un cambio comenzó a infiltrarse en el ambiente. La calma de la cena se estaba quebrando, y la tensión era ahora más palpable que nunca. Entre susurros, las miradas de los discípulos se entrelazaban, unos buscando respuestas, otros simplemente tratando de mantener la compostura. La figura de Jesús, tan tranquila, tan majestuosa en su serenidad, era la única que parecía estar libre de la creciente tormenta de dudas que ahora se alzaba entre ellos. Fue entonces cuando Jesús, con un tono sombrío, volvió a hablar, esta vez de manera más directa, como si estuviera anunciando el principio de un viaje del que no habría retorno. Hoy, uno de vosotros me negará, dijo con tristeza, sus ojos recorriendo los rostros de los 11 discípulos restantes. Uno de vosotros, que ha compartido esta mesa, será el que me entregue a mis enemigos. Las palabras de Jesús fueron como una descarga eléctrica. El aire se cargó de incertidumbre. Pedro, siempre impulsivo, se levantó de golpe, incapaz de comprender. Aunque todos te traicionen, yo nunca lo haré, exclamó, su voz fuerte, pero llena de temor oculto. Jesús lo miró con una intensidad que atravesó su alma, y dijo con voz suave pero firme, te lo aseguro, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Un estremecimiento recorrió a Pedro, y su corazón se llenó de una angustia que no sabía cómo procesar. ¿Cómo podría negar a su maestro, el hombre que le había mostrado el camino hacia la verdad, hacia la luz? La tensión entre los discípulos se intensificó, y los murmullos comenzaron a elevarse, algunos preguntándose quién podría ser el traidor, otros tratando de entender las palabras de Jesús, pero todos, sin excepción, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder. La oscuridad de la traición, la negación y el sacrificio caía sobre ellos como una nube pesada, y el tiempo parecía haberse detenido, aguardando el inevitable desenlace. Pero justo cuando la sala estaba al borde de la desesperación, Jesús miró a todos con un amor infinito. No os preocupéis, dijo con una voz que parecía calmar las tormentas del alma. Lo que está por suceder, aunque doloroso, es parte de un plan mucho más grande, uno que llevará la luz al mundo entero. No temáis, porque después de la oscuridad vendrá la luz. Y con estas palabras, la atmósfera cambió. El silencio reinó, y la sensación de un destino más allá de su comprensión envolvió a los discípulos, mientras el sacrificio, la negación y la redención se tejían en los hilos invisibles del destino. La cena llegó a su fin, pero el aire seguía cargado con la energía de lo que había sido dicho. Los discípulos, aunque profundamente conmovidos, trataban de asimilar lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Jesús reverberaban en sus mentes y corazones, pero la sensación de incomodidad seguía intacta. No sabían que este era solo el comienzo del tormentoso viaje que los aguardaba. Jesús, tras un largo silencio, se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la puerta. «Vamos, es hora de partir», dijo con una calma que parecía ajena a todo el drama que se estaba desatando. Los discípulos lo siguieron, aunque algunos de ellos aún no podían dejar de mirarse, preguntándose si alguno de ellos sería el que traicionaría al Maestro. Caminaban por las oscuras calles de Jerusalén, bajo las estrellas, hasta llegar al Monte de los Olivos, un lugar conocido por Jesús, donde a menudo se retiraba para orar en soledad. «Quedaos aquí mientras yo oro», les dijo al llegar al huerto. Les indicó que se sentaran, y luego se apartó un poco, subiendo una colina cercana. Su rostro, normalmente sereno y lleno de compasión, ahora reflejaba una intensidad que los discípulos nunca habían visto antes.
Parecía que una gran lucha se libraba dentro de él, como si la carga del destino de toda la humanidad estuviera pesando sobre sus hombros. Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos más cercanos a él, lo siguieron un poco más, pero no se atrevían a acercarse demasiado. Se quedaron a unos pocos metros, observando cómo Jesús caía de rodillas en la fría tierra. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», murmuró, su voz quebrada por una angustia que nadie había presenciado. Una sensación de horror profundo invadió el alma de los tres discípulos al escuchar las palabras de Jesús. El Maestro, que siempre había sido un modelo de fortaleza y calma, ahora estaba luchando con un dolor invisible, y los discípulos no podían hacer nada más que mirarlo, impotentes. Jesús se levantó y los miró. «¿Qué hacéis dormidos?», les preguntó, su voz cargada de una tristeza que caló hondo en sus corazones. «Vigilad y orad para que no entréis en tentación». Pedro, Santiago y Juan, avergonzados, intentaron recuperar sus fuerzas, pero la lucha interna de Jesús parecía consumirlos también. De nuevo, él se retiró a solas para orar. «Padre, si no puede pasar de mí esta copa, haga tu voluntad», repitió en voz baja, la angustia visible en su rostro, mientras la noche se cerraba alrededor de él. La oscuridad de la noche parecía devorarlo todo: los árboles, las sombras alargadas por la luz de la luna, el aire fresco. Todo se unía en una atmósfera de ansiedad, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Mientras tanto, los discípulos, aunque muy cerca, no podían comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Estaban profundamente fatigados, y su mente, aún cargada con las revelaciones de la última cena, no podía seguir el ritmo de lo que sucedía. La desesperación que estaba apoderándose de Jesús no era algo a lo que pudieran adaptarse. ¿Cómo podían entender ese sufrimiento interno? ¿Cómo podían comprender que la hora del sacrificio se acercaba rápidamente? Jesús regresó nuevamente hacia ellos. «Dormid ahora y descansad», dijo con una voz que parecía provenir de un lugar lejano, como si sus palabras fueran un eco de algo mucho más grande que su propia humanidad. «He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores». Los discípulos, confundidos, aún no podían captar la gravedad de la situación. La traición de Judas se acercaba, y Jesús ya sabía lo que le esperaba. Los pasos que se escuchaban a lo lejos no eran de amigos, sino de aquellos que venían a arrestarlo. El momento había llegado, y en ese preciso instante, como si todo el cielo y la tierra se hubieran alineado para presenciar el cumplimiento de la profecía, el sonido de pisadas se acercó con rapidez. Judas, quien había partido de la última cena en busca de sus propios intereses, regresaba con un grupo de soldados, rompiendo la quietud de la noche. El traidor había vuelto para cumplir su destino. El sonido de las pisadas se hacía más fuerte, y en el aire flotaba una sensación indescriptible, como si el destino mismo estuviera a punto de sellarse. Los discípulos, al fin despertando de su fatiga, miraron alrededor con confusión. Jesús, sereno, sabía que ya no había vuelta atrás. El momento que había profetizado se había hecho realidad. La traición de Judas no era solo una traición personal, sino un acto de desafío contra el propósito divino, algo que cambiaría el curso de la historia. Jesús, mirando al horizonte, vio acercarse a la multitud con antorchas y espadas. Judas, al frente, caminaba con paso firme, y en sus ojos no había duda. Había hecho su elección, y el precio de esa elección sería más grande de lo que jamás podría imaginar. Cuando la figura de Judas se hizo lo suficientemente cercana, Jesús dio un paso al frente y dijo, su voz firme y clara: «¿A quién buscáis?». «A Jesús de Nazaret», respondieron los hombres que le acompañaban, los soldados y los fariseos que habían venido a arrestarlo. «Yo soy», respondió Jesús, con una serenidad que resonó como un eco en el huerto. No era solo una respuesta a su pregunta, sino una afirmación que venía de lo más profundo de su ser, como si toda la verdad del universo estuviera siendo revelada en ese instante. Judas, que había llegado a su lado, no dudó ni un segundo. Se acercó a Jesús, y con un gesto frío y calculado, lo besó en la mejilla, señalando al maestro a los soldados con ese simple acto de traición. «Rabí»,
susurró Judas, sin que ninguna emoción pareciera asomarse en su rostro. La multitud se apresuró hacia Jesús, y en ese momento, todo lo que había sido la última cena, las palabras proféticas, los gestos de sacrificio, se convirtieron en sombras de lo que estaba por ocurrir. Pedro, furioso, no pudo contenerse. Sacó una espada que llevaba oculta bajo su túnica y atacó a uno de los sirvientes que se acercaba a Jesús. Cortó la oreja de Malco, el criado del sumo sacerdote, en un intento desesperado por defender a su maestro. «Basta, Pedro», dijo Jesús con un tono de autoridad y paz, deteniendo el furor de su discípulo. «El que a espada mata, a espada muere». Y luego, en un acto que dejó a todos sin aliento, Jesús tocó la oreja de Malco, sanándola inmediatamente. La multitud, que había venido para apresarlo, se detuvo en un momento de asombro ante el poder inexplicable que brotaba de él, pero rápidamente lo rodearon con fuerza, sujetándolo con cuerdas y cadenas. ¿Acaso pensáis que no puedo pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles para librarme de esto?, preguntó Jesús con serenidad, mirando a los hombres que lo apresaban. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe ser? Era una declaración de absoluta sumisión al plan divino, un acto de obediencia que demostraba que Jesús no solo aceptaba lo que estaba por suceder, sino que lo abrazaba con todo su ser, con el amor infinito que le permitía enfrentar el dolor, la humillación y la muerte misma. Los discípulos, viendo lo que ocurría, sintieron un estremecimiento recorrer sus cuerpos. Pedro, quien había jurado no abandonar a su maestro, ahora estaba completamente desorientado. ¿Cómo podía su rabí, el hombre que había seguido durante años, permitir que esto sucediera? ¿Dónde estaba la lucha, la resistencia? ¿Por qué no luchaba por su vida, por su causa? Pero Jesús, al ser arrestado, les dirigió una última mirada llena de amor. «¿Por qué habéis venido a mí con espadas y garrotes, como si fuera un ladrón?», preguntó, su voz llena de una tristeza que caló profundamente en el alma de los discípulos. «¿No sabíais que siempre estuve entre vosotros, enseñando en el templo, y nunca me arrestasteis? Pero es así como deben cumplirse las Escrituras». Fue entonces cuando los discípulos, asustados y aterrados, comenzaron a dispersarse. La figura del Maestro, el que había caminado sobre las aguas, sanado a los enfermos, expulsado demonios y enseñado sobre el amor, ahora estaba siendo llevado por aquellos que se habían levantado contra él. El miedo los había invadido, y en un impulso, todos ellos huyeron, dejándolo solo con aquellos que ya habían decidido su destino. Jesús fue arrastrado, llevado por la fuerza hacia el juicio que le esperaba. Los discípulos, ahora dispersos y sumidos en la confusión, sentían una angustia que no podían explicar. El hombre que había dado sentido a sus vidas ahora estaba siendo humillado, arrestado como un criminal, y ellos, que habían prometido seguirle hasta el fin, huían por miedo. La oscuridad de la noche envolvía la escena, y el susurro del viento parecía lamentar lo que estaba por suceder. En ese mismo momento, en el jardín, en las sombras de la traición y el miedo, el sacrificio ya estaba en marcha. El silencio de la noche fue roto por los pasos acelerados de los soldados que llevaban a Jesús, apresado y encadenado, por las sinuosas calles de Jerusalén. La ciudad dormía, ajena a la tragedia que se desataba en sus calles. Solo unos pocos se atrevían a caminar por la oscuridad, y entre ellos se encontraba un grupo de fariseos y sacerdotes que aguardaban la llegada del prisionero con una expectación fría y calculada. El juicio de Jesús había comenzado. Fue llevado directamente al palacio del sumo sacerdote Caifás, un hombre conocido por su astucia y crueldad. La puerta de la casa se abrió con un crujido ominoso y los guardias empujaron a Jesús hacia adentro. En el interior, una multitud de sacerdotes, fariseos y maestros de la ley ya se había reunido, formando un círculo tenso y expectante. El juicio no fue un proceso formal. No hubo testigos imparciales ni pruebas claras. Era claro que el veredicto ya estaba decidido, y todo lo que quedaba era buscar una excusa que justificara lo que ya se había planeado: la condena a muerte. Jesús, quieto y sereno, se mantuvo en pie mientras los acusadores se alzaban, lanzando palabras que buscaban destruirlo. Este hombre dijo que destruiría el templo y lo reedificaría en 3 días.
exclamó uno de los testigos falsos, con el rostro distorsionado por el odio. ¿No es una blasfemia, una amenaza contra nuestra fe? Pero Jesús, como siempre, guardó silencio. Sabía que no podía responder a acusaciones que no tenían fundamento, y que el momento de su sacrificio había llegado. El juicio no era para defenderse, sino para cumplir con lo que ya había sido escrito. La redención no se lograría con palabras, sino con el sacrificio del Cordero. Caifás, furioso ante la falta de respuestas, se acercó a Jesús. ¿No vas a responder nada a todo lo que estos testigos dicen contra ti?, preguntó, su voz impregnada de impaciencia. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Fue en ese momento cuando Jesús, alzando la mirada con un fulgor divino en sus ojos, rompió el silencio. Tú lo has dicho, dijo con una calma que hizo que el aire se cortara, como si la misma atmósfera se estuviera preparando para algo monumental. Y os digo más, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. La sala quedó en absoluto silencio, y los ojos de los presentes se abrieron con asombro y temor. Las palabras de Jesús fueron claras y poderosas, y provocaron una explosión de indignación. ¿Cómo se atrevía a llamarse el Hijo de Dios? Eso era blasfemia. Eso era suficiente para sellar su destino. Caifás, incapaz de controlar su rabia, rasgó sus vestiduras en señal de horror. «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesitamos? Lo habéis oído con vuestros propios oídos», exclamó, su rostro contorsionado por la furia. «¿Qué pensáis? ¿Qué debe ser condenado a muerte?» Los sacerdotes y fariseos asintieron en silencio, sus rostros sombríos pero decididos. Ya no había vuelta atrás. El hombre que se había atrevido a desafiar el orden establecido debía morir. El veredicto estaba sellado, y la sentencia de muerte estaba a punto de ser pronunciada. En ese mismo instante, afuera del palacio, la oscuridad también envolvía el alma de Pedro. Había seguido a Jesús a la distancia, incapaz de dejarlo, pero también temeroso de ser visto y reconocido. Mientras el juicio continuaba en el interior, Pedro se encontraba en el patio, rodeado de sirvientes y soldados que lo miraban con curiosidad. Una joven se le acercó, señalando con el dedo. «Tú también eres uno de ellos, ¿verdad? Eres uno de los seguidores de Jesús». Pedro, con el miedo apoderándose de su corazón, negó rotundamente. «No sé de qué hablas», dijo, apartando su mirada de ella. Poco después, otro hombre lo reconoció. «Sí, tú estuviste con él. Lo vi cuando enseñaba en el templo». Pero Pedro, tembloroso, volvió a negar. «No soy uno de sus discípulos», insistió con voz temblorosa. Finalmente, un tercer testigo se acercó, señalando a Pedro con firmeza. «Seguro que eres uno de ellos. Tu acento te delata. Estuviste con Jesús, el Galileo». En ese instante, el gallo cantó, y Pedro, recordando las palabras de Jesús, sintió una punzada de dolor en su alma. En ese mismo momento, cuando la última negación salió de su boca, los ojos de Jesús, tras ser golpeado y ridiculizado dentro de la sala del juicio, se encontraron con los de Pedro. La mirada de Jesús, llena de tristeza pero también de perdón, atravesó su alma. Pedro, roto por el peso de su traición, salió al exterior y lloró amargamente. Sabía que había fallado a su maestro, al hombre que había dado todo por él, y el dolor era insoportable. La mañana llegó a Jerusalén con una pesadez inusitada. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, pero no traía consigo la luz esperada. En lugar de calidez, la luz del nuevo día parecía traer consigo la sombra de la tragedia que ya se había desencadenado. Jesús había sido juzgado y condenado a muerte por blasfemia, pero aún quedaba un paso crucial en su camino: el juicio ante Poncio Pilato, el gobernador romano. El Sanedrín, reunido en su secreto consejo, sabía que su condena no era suficiente. Necesitaban la validación del poder romano para llevar a cabo la ejecución. Era necesario que Pilato, el hombre con la última palabra, ratificara la sentencia de muerte. Así que, con el rostro sombrío y el corazón endurecido, llevaron a Jesús ante el tribunal romano. El camino hacia el palacio de Pilato estuvo marcado por una multitud que, aunque no completamente consciente de lo que estaba ocurriendo, sabía que algo grande estaba por suceder. Los fariseos y sacerdotes rodeaban a Jesús, y el ruido de sus pasos se mezclaba con las voces susurrantes de la gente.
La tensión era palpable en el aire, y aquellos que se cruzaban con el grupo lo miraban con curiosidad y a veces con desconcierto. Al llegar al palacio de Pilato, los líderes religiosos se detuvieron en la puerta. No podían entrar en el palacio, pues era el día de la Pascua, y cualquier contacto con gentiles los haría impuros. Así que enviaron a su víctima adentro, mientras ellos se quedaban afuera, esperando la sentencia final. Pilato, al recibir a Jesús, no podía comprender por qué los líderes religiosos lo habían traído. El hombre ante él parecía distinto, sereno, como si no estuviera allí por las mismas razones que los criminales comunes que había juzgado antes. No era un hombre de guerra, ni un ladrón violento, sino alguien que parecía estar en control, como si supiera que su destino ya estaba sellado. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato, mirándolo con una mezcla de escepticismo y curiosidad. No podía comprender la acusación que lo había llevado hasta allí. Jesús, con una mirada tranquila, respondió: «Tú lo dices». Pilato, algo confundido, miró al prisionero y luego a la multitud afuera. Las acusaciones eran graves, pero no había evidencia concreta. «¿Qué has hecho?», Drenia preguntó, buscando alguna justificación para su condena. Jesús permaneció en silencio, como si comprendiera que las palabras ya no podían cambiar lo que iba a suceder. Finalmente respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para evitar que los judíos me entregaran a ti. Pero ahora mi reino no es de aquí». La respuesta dejó a Pilato perplejo. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba ante un hombre que hablaba de algo mucho más grande que el poder terrenal? «Entonces, ¿eres rey?», «Swing», insistió Pilato. Jesús lo miró fijamente y dijo: «Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Pilato, visiblemente frustrado por la naturaleza enigmática de las respuestas de Jesús, salió nuevamente al patio, donde la multitud esperaba ansiosamente el veredicto. «¿Qué debo hacer con este hombre?», preguntó a los líderes religiosos, esperando encontrar una solución fácil. «¿Qué mal ha hecho este hombre?», les preguntó, pero la multitud respondió con una sola voz, alzando sus gritos: «Crucifícalo». Pilato, sin entender completamente la razón de tanto odio, intentó liberarlo. «¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo?». Pero ellos insistieron aún más, gritando más fuerte: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». El gobernador, viendo que la situación se estaba desbordando, temía que el pueblo se rebelara. No podía permitirse un motín, pues su poder dependía del control sobre Jerusalén. Así que, en un acto de desesperación, intentó una última jugada. Hizo una pregunta al pueblo, con la esperanza de liberar a Jesús. «¿Quieren que os libere a Jesús, el rey de los judíos?», preguntó, refiriéndose a la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Pero en su lugar, la multitud comenzó a gritar: «No a Jesús, sino a Barrabás». Barrabás, un conocido criminal y rebelde, fue elegido por la multitud para ser liberado. La ironía de la situación era innegable. La multitud prefería liberar a un criminal peligroso antes que al hombre que solo había predicado el amor y la paz. Pilato, sintiendo que ya no tenía control sobre la situación, se lavó las manos frente a ellos en un acto simbólico de desentendimiento. «Yo soy inocente de la sangre de este hombre», declaró. «Allá vosotros». Así, Jesús fue entregado a la voluntad de la multitud. Los soldados romanos lo llevaron fuera del palacio, bajo un sol cada vez más abrasador, para cumplir con la sentencia de muerte. El camino hacia la crucifixión había comenzado, y el Cordero de Dios marchaba hacia su sacrificio final. El camino hacia la cruz había comenzado, pero antes de que llegara el momento de la crucifixión, Jesús debía enfrentar un tormento aún más cruel. Los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad de su oficio, decidieron someter a Jesús a una humillación pública, una flagelación que no solo quebraría su cuerpo, sino también su espíritu. Lo llevaron a un área donde los prisioneros eran castigados, un lugar oscuro y sucio, alejado de la vista del pueblo. Allí, los soldados lo despojaron de sus ropas y lo ataron a una columna, dejando su espalda expuesta. Sin piedad, comenzaron a golpearlo con látigos de cuero, cuyas puntas estaban entrelazadas con trozos de hueso y metal.
Cada golpe desgarraba la carne de Jesús, dejando cicatrices profundas, pero él permanecía en silencio, soportando el dolor con una dignidad que parecía imposible para cualquier ser humano. El sonido de los latigazos llenaba el aire, junto con los gemidos sordos de Jesús, mientras la multitud fuera del lugar esperaba impaciente. Cada golpe parecía acercarlo más a la muerte, pero no lograba quebrantar su voluntad. Era como si la fuerza de su misión lo protegiera, manteniéndolo en pie a pesar del sufrimiento. Finalmente, cuando los soldados consideraron que había sido suficiente, lo soltaron y lo llevaron a un espacio adyacente, donde comenzó una nueva fase de su humillación. Estaba exhausto, su cuerpo cubierto de sangre y moretones, pero los soldados no mostraron misericordia. Se burlaron de él. Le pusieron una capa roja, un manto burlesco, para simular la vestimenta de un rey. Luego, tomaron una corona de espinas y la apretaron sobre su cabeza, clavando las afiladas púas en su cuero cabelludo. La corona no era solo un símbolo de su sufrimiento físico, sino también una cruel burla a su título como Rey de los Judíos. La sangre comenzó a brotar de su frente, y el dolor debió ser insoportable. Pero Jesús no gritó. Su mirada era fija, como si el dolor no pudiera tocar la profundidad de su ser. Los soldados se reunieron alrededor de él, riendo y escupiendo en su rostro. «¡Salve, Rey de los Judíos!», gritaban, mientras lo golpeaban en la cabeza con una caña, burlándose de él como si fuera un juguete, un objeto para su entretenimiento. Pero en cada golpe, en cada humillación, Jesús seguía callado, como si hubiera aceptado todo lo que estaba sucediendo, con una paz que desbordaba cualquier comprensión humana. Al final, agotados de su burla, lo cubrieron nuevamente con su propia ropa y lo empujaron hacia el patio, donde la multitud esperaba. Jesús, ahora con su cuerpo destrozado y la corona de espinas sangrando, debía caminar por las mismas calles que había recorrido enseñando el amor de Dios. Ya no era el hombre fuerte que había hablado de la verdad y el reino, sino un hombre débil, maltratado y herido, que cargaba con el peso de una cruz que aún no había sido levantada. Las calles de Jerusalén se llenaron de murmullos, de gente que miraba la figura desfigurada de Jesús mientras lo empujaban hacia el lugar de la crucifixión. Algunos lo miraban con horror, otros con indiferencia, y otros más se unían a la multitud, clamando por su muerte. En medio de este camino hacia el Calvario, Jesús se encontró con una mujer de Jerusalén, que lloraba al verlo pasar. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí», les dijo, con una voz llena de dolor y sabiduría. «Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Estas palabras, cargadas de una tristeza profética, resonaron en el aire. Jesús no estaba solo en su sufrimiento. Él sabía que el dolor no solo afectaba a él, sino a todos los que amaban y seguían el camino de la verdad. Era un sacrificio por el mundo entero, por la humanidad que aún no comprendía el alcance de su sacrificio. La multitud creció más densa mientras Jesús se acercaba al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Allí, en una colina que dominaba la ciudad, el tormento final aguardaba. La cruz, un instrumento de muerte que había sido reservado para los criminales más despiadados, se erguía como un símbolo de lo que Jesús estaba a punto de soportar. Cada paso hacia esa colina era un paso más cerca de su destino, un destino que había aceptado con plena conciencia. El Gólgota, el lugar de la calavera, se levantaba en las afueras de Jerusalén, visible para todos aquellos que cruzaban las puertas de la ciudad. El aire en ese lugar era denso, impregnado con la sensación de un destino inminente, de una tragedia que se estaba por desatar ante los ojos de aquellos que se atrevían a mirar. La multitud se había reunido, algunos con curiosidad, otros con desprecio y unos pocos con lágrimas, observando cómo la figura de Jesús se acercaba al lugar donde sería colgado en la cruz. Los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad de la crucifixión, prepararon rápidamente el escenario. Jesús, agotado, ya no podía mantenerse en pie por sí mismo. En su caminar hacia la cruz, su cuerpo, mutilado por la flagelación, temblaba con cada paso, pero su mirada permanecía fija en el futuro, como si supiera que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que su sufrimiento personal. Una vez en el Gólgota, Jesús fue arrojado al suelo.
Los soldados lo sujetaron con crueldad, clavando sus manos y pies en la madera rugosa de la cruz con grandes clavos. El dolor debe haber sido insoportable, pero Jesús no gritó. Su silencio era más profundo que el dolor físico, como si estuviera transportado a una dimensión donde el sufrimiento físico ya no tuviera el mismo poder. La cruz fue levantada, y Jesús quedó suspendido, con su cuerpo destrozado, expuesto ante la multitud que lo observaba. A lo lejos, la madre de Jesús, María, lo miraba con una angustia indescriptible. El dolor de ver a su hijo en tal estado era un sufrimiento que no podía ser expresado en palabras. Estaba acompañada por algunas de las mujeres que habían seguido a Jesús, y también por el discípulo Juan, quien se mantenía cerca de ella, con el corazón roto por lo que veía. No podían hacer nada más que observar el sacrificio del hombre que había transformado sus vidas. Los soldados, como parte de la rutina macabra de la crucifixión, se sentaron a sus pies y comenzaron a dividir entre ellos sus ropas, sorteando quién se llevaría cada prenda. No se dieron cuenta de que estaban cumpliendo con una profecía escrita mucho tiempo antes, en el libro de los Salmos, que decía que los enemigos de Cristo dividirían sus ropas entre sí y echarían suertes sobre su túnica. Sobre la cruz, un letrero fue colocado, el cual decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Era una burla, una ironía cruel, porque la única realeza que Jesús había mostrado era la de su humildad, su sacrificio y su amor incondicional. Mientras tanto, la multitud no dejaba de gritar y burlarse. Los líderes religiosos que se mantenían al margen comenzaron a mofarse de él. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y baja de la cruz, le gritaron, despojándolo de toda dignidad, como si su sufrimiento no fuera suficiente. Pero Jesús, aún colgado en la cruz, no respondió a sus burlas. Su silencio era su respuesta, un silencio que resonaba con la fuerza de una verdad que iba más allá de la comprensión humana. En el lado de la cruz, 2 malhechores fueron crucificados junto a él. Uno de ellos, al igual que la multitud, se burlaba de Jesús diciendo: Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, el otro malhechor, reconociendo la inocencia de Jesús, lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena? Nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero Él no ha hecho nada malo. Y mirando a Jesús dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, mirando al hombre arrepentido, respondió con palabras llenas de promesa y misericordia: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de todo lo que estaba pasando, Jesús no perdió la oportunidad de extender su amor y perdón, incluso en el último momento. El sol comenzó a oscurecerse, como si el universo mismo estuviera sintiendo el dolor de lo que se estaba llevando a cabo. La luz del día se desvanecía, y una oscuridad inexplicable comenzó a cubrir la tierra. La gente que observaba no podía entender lo que sucedía, pero algo en el aire les decía que este no era un evento común. El mundo entero parecía estar de luto, como si la misma creación estuviera llorando por el sacrificio que estaba ocurriendo. Jesús, con un suspiro profundo, levantó la voz una vez más, esta vez para dirigirse al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con estas palabras, exhaló su último aliento. La cruz, que había sido un lugar de tortura y humillación, se convirtió en el altar del sacrificio final, el lugar donde se selló el destino de la humanidad. El cielo se oscureció por completo, y la tierra tembló violentamente. Un gran estruendo resonó por todo el Gólgota, como si la misma tierra estuviera rompiendo en pedazos por la magnitud del sacrificio. En el templo de Jerusalén, el velo del Sancta Sanctorum, que separaba el lugar más sagrado del templo del resto del mundo, se rasgó de arriba abajo, como una señal de que el acceso a Dios ya no estaba limitado por las leyes del hombre. El sacrificio de Jesús había abierto el camino hacia la salvación para toda la humanidad. La muerte de Jesús había cambiado el curso de la historia para siempre. La tierra tembló aún cuando Jesús exhaló su último aliento, y la multitud, que hasta hacía poco se había burlado de él, ahora estaba paralizada, sumida en un silencio denso. La oscuridad que se había desatado parecía extenderse más allá del cielo, cubriendo la ciudad de Jerusalén con un manto de incertidumbre. Aquellos que habían presenciado la crucifixión
No podían creer lo que sus ojos habían visto. La naturaleza misma parecía estar reaccionando al sufrimiento y muerte del hombre que había venido para redimir al mundo. Los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad de su oficio, fueron los primeros en percatarse de que Jesús había muerto. Uno de ellos, para asegurarse de la veracidad de la muerte, tomó una lanza y la clavó en su costado. Del costado de Jesús brotó una mezcla de sangre y agua, un signo de que su cuerpo ya no contenía vida. La escena, aunque macabra, cumplía una vez más las profecías antiguas que hablaban del Cordero sacrificado, cuya sangre era derramada por la salvación de muchos. El sol, que había estado oscurecido por horas, finalmente comenzó a recuperar su brillo, pero el aire seguía cargado de un extraño vacío. Aquellos que estaban presentes comenzaron a dispersarse lentamente, algunos con el corazón roto, otros en silencio absoluto, preguntándose cómo algo tan terrible podía haber sucedido. En medio de la multitud había un hombre que no podía permitirse desaparecer entre las sombras. José de Arimatea, un miembro del Consejo Judío y un seguidor secreto de Jesús, decidió que no podía dejar que el cuerpo de Jesús quedara expuesto a la deshonra. Se acercó a Pilato, pidiendo permiso para tomar el cuerpo de Jesús y darle una sepultura digna. Pilato, sorprendido de que Jesús ya estuviera muerto, le concedió el permiso sin objeción. José de Arimatea fue acompañado por otro hombre valiente, Nicodemo, quien también había sido parte del Sanedrín, pero se había acercado a Jesús en secreto. Juntos, tomaron el cuerpo destrozado de Jesús y lo bajaron cuidadosamente de la cruz. María, la madre de Jesús, estaba allí, observando con el alma rota. Ella no podía creer que su hijo, el niño que había cuidado, que había visto crecer, estuviera ahora en sus manos, ya sin vida. En ese momento, las palabras de Jesús sobre la redención y la esperanza parecían lejanas, casi irreales, ante el dolor abrumador de perderlo. Sin embargo, María sabía que el sacrificio de su hijo no podía ser en vano. Ella, como madre, estaba dispuesta a cumplir con los últimos actos de amor hacia él, mientras el mundo entero se preguntaba qué sucedería a continuación. José y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en un lienzo de lino limpio, según la costumbre judía, y lo llevaron a una tumba nueva, tallada en la roca, que José había preparado para sí mismo. Era un sepulcro situado en un jardín cercano al lugar de la crucifixión, lo que facilitaba el enterramiento rápidamente antes de que comenzara el Sabbat, el día sagrado de descanso. Cuando llegaron al sepulcro, colocaron el cuerpo dentro y lo sellaron con una gran piedra. El sonido del pesado bloque de piedra al ser colocado en la entrada del sepulcro resonó con una tristeza infinita, como si el propio universo estuviera cerrando una puerta que nunca más podría abrirse. La tumba de Jesús quedaba sellada, y el mundo parecía haber caído en un abismo de oscuridad y desesperanza. Las mujeres que habían seguido a Jesús, entre ellas María Magdalena, se quedaron cerca, observando la tumba. Ellas sabían que el descanso sabático les impedía actuar de inmediato, pero su amor por Jesús no les permitió irse sin al menos observar el lugar donde él descansaba. Sus corazones estaban rotos, pero también sabían que, de alguna manera, no todo había terminado. Algo dentro de ellas les decía que la historia de Jesús no concluiría con su muerte. El sol ya comenzaba a ponerse, y la ciudad se preparaba para el Sabbat, con la gente regresando a sus hogares, los rituales de descanso comenzando en las casas judías. Sin embargo, algo mucho más grande que el Sabbat mismo estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. A pesar del dolor y la aparente derrota, la esperanza aún estaba a punto de surgir de las sombras más profundas. La noche cayó sobre Jerusalén, pero no era una noche común. La ciudad, acostumbrada a los ritos y la solemnidad de las festividades, parecía más quieta que nunca. El sufrimiento de la crucifixión de Jesús estaba fresco en las mentes de todos, y las calles parecían vacías, como si el dolor de la pérdida se hubiera apoderado de la vida misma. Sin embargo, en lo más profundo de la oscuridad, en el lugar más remoto de la esperanza, algo comenzaba a gestarse. En el templo de Jerusalén, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el sitio más sagrado de todos, estaba rasgada desde arriba hasta abajo. Este rasgón no era un accidente o una imperfección humana.
Era la señal de que algo más grande estaba sucediendo. Era como si el mismo Dios estuviera levantando la barrera que separaba a la humanidad de Él, señalando que el sacrificio de Jesús había abierto un nuevo camino de reconciliación, un puente entre la humanidad caída y la divinidad. La muerte de Jesús no había sido el fin, sino el principio de algo trascendental. Mientras tanto, el cuerpo de Jesús descansaba en el sepulcro, sellado por la gran piedra y rodeado de silencio. María Magdalena y las otras mujeres, que no podían dejar de pensar en él, aguardaban la llegada del amanecer, deseando con todo su ser que algo cambiara. Su amor por Jesús, aunque marcado por el dolor, era el último vestigio de la esperanza humana. No podían comprender por completo el sacrificio que él había hecho, pero sabían que lo amaban con una intensidad que iba más allá de la comprensión lógica. A la mañana siguiente, en el primer día de la semana, el sol se alzó en el horizonte, derramando luz sobre la ciudad que aún estaba bajo la sombra del dolor. Las mujeres, decididas a rendirle un último homenaje a Jesús, se dirigieron al sepulcro con los aceites y las especias para ungir su cuerpo según la costumbre judía. Caminaban con paso lento, sus corazones llenos de tristeza, pero también de un amor que no podía morir, aunque su esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba. Cuando llegaron al sepulcro, un temblor de tierra sacudió el suelo bajo sus pies. El suelo retumbó con fuerza, y las mujeres, aterradas, miraron a su alrededor. Un ángel, resplandeciente como el relámpago, descendió del cielo y rodó la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. La luz cegadora del ángel iluminó la oscuridad, y su presencia pareció llenar el espacio con una energía sobrenatural. El ángel habló con voz profunda y reconfortante. «No tengáis miedo», dijo, mirando a las mujeres que temblaban ante su presencia. «Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto». Las mujeres, aún atónitas y confundidas, se acercaron al sepulcro y encontraron que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. La tumba, que había sido un lugar de lamento y dolor, ahora se había convertido en un lugar de asombro y asombrosa revelación. La piedra que había sellado el sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba. El ángel les indicó que fueran rápidamente a contarles a los discípulos que el Maestro vivía. «Él os precederá en Galilea», les dijo. «Allí lo veréis». Con temor y alegría a la vez, las mujeres se apresuraron a ir al encuentro de los discípulos. La incredulidad les nublaba la mente, pero el corazón les decía que algo milagroso había sucedido. La resurrección de Jesús no era solo un acontecimiento físico, sino el cumplimiento de la promesa de vida eterna. Jesús, el Cordero sacrificado, había vencido la muerte, y con su victoria traía una nueva esperanza para todos. En ese mismo instante, cuando las mujeres se apresuraban hacia los discípulos, algo aún más sorprendente sucedió. Jesús mismo se apareció ante ellas en una forma radiante y gloriosa. «Salud», dijo Jesús, y ellas, llenas de asombro, se postraron ante él, tomando sus pies con devoción. «No temáis», les dijo Jesús, con una sonrisa que iluminaba todo su ser. «Id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». El poder de la resurrección no solo había restaurado a Jesús, sino que también estaba restaurando a la humanidad. Jesús estaba vivo, y la promesa de la salvación eterna ya no era una mera esperanza distante, sino una realidad tangible. Las mujeres, con corazones rebosantes de alegría, corrieron rápidamente a contarles a los discípulos lo que había sucedido. Aunque al principio no podían comprender completamente lo que les decían, sus palabras eran como una luz que comenzaba a iluminar el camino para todos. Mientras las mujeres se apresuraban a llevar la noticia a los discípulos, otra historia se estaba desarrollando en el camino hacia Emaús, un pequeño pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Dos de los seguidores de Jesús, tristes y confundidos, caminaban lentamente por el camino, absortos en sus pensamientos, mientras sus corazones se sentían desbordados por la pérdida. Habían sido testigos de la muerte de Jesús, y como todos los demás, no podían entender lo que estaba ocurriendo. Conversaban entre sí, reviviendo los eventos de los últimos días.
¿Por qué permitió Dios que todo esto sucediera? Uno de ellos preguntaba en voz baja, mientras el otro suspiraba, buscando consuelo en las mismas palabras que no podían encontrar respuesta. Pensamos que Él era el Mesías, el que iba a liberar a Israel, pero ahora está muerto, y todo parece haber terminado. De repente, una figura desconocida se acercó a ellos y comenzó a caminar a su lado. Era Jesús, pero de alguna manera no lo reconocieron. Él les preguntó amablemente, ¿de qué discutís por el camino? Ellos, sorprendidos de que alguien no estuviera al tanto de los eventos recientes, respondieron, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días? ¿Qué ha sucedido?, preguntó Jesús, como si estuviera interesado en saber la profundidad de su tristeza. Lo de Jesús de Nazaret, respondieron, un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nuestros sacerdotes y gobernantes lo entregaron a ser condenado a muerte, y lo crucificaron. Esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel, pero ahora todo está perdido. Jesús, viendo su desesperanza, les dijo suavemente, ¿cómo es que no comprendéis todo lo que han dicho los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? A medida que caminaban, Jesús comenzó a explicarles, comenzando con Moisés y siguiendo con todos los profetas, lo que las Escrituras decían sobre él. Los dos discípulos escuchaban con atención, pero algo en su interior aún no lograba entender. El dolor de la pérdida de su maestro era tan grande que no podían comprender completamente las palabras que les hablaba. Cuando llegaron al pueblo de Emaús, Jesús hizo un gesto como si fuera a continuar su camino, pero ellos, sintiendo una atracción inexplicable por él, le pidieron que se quedara con ellos. «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Jesús aceptó y entró a la casa con ellos. Cuando se sentaron a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Fue en ese momento, en el gesto familiar de la última cena, cuando los ojos de los discípulos se abrieron. De repente, lo reconocieron. Era Jesús, el mismo que había muerto, el mismo que había resucitado. Pero en ese mismo instante, Jesús desapareció de su vista. Los dos discípulos se miraron, asombrados, y no pudieron contener sus palabras. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Con gran prisa, dejaron todo y regresaron a Jerusalén, para contar a los otros discípulos lo que habían experimentado. Ya no había tristeza en sus corazones, solo una emoción ardiente. El Cristo vivía, y la revelación había sido más clara de lo que nunca imaginaron. Cuando llegaron, encontraron a los discípulos reunidos y les contaron cómo Jesús se les había aparecido. «Es cierto», les dijeron, «el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». La noticia de la resurrección comenzó a expandirse rápidamente entre ellos, y la esperanza, que había estado muerta, floreció con una fuerza renovada. Mientras los dos discípulos de Emaús relataban con entusiasmo su encuentro con Jesús resucitado, algo extraordinario estaba a punto de suceder en la misma habitación. De repente, cuando todos estaban reunidos y compartían sus relatos, una figura apareció en medio de ellos. La puerta estaba cerrada, pero Jesús se presentó de inmediato, como si hubiera atravesado las barreras físicas, sin que nadie pudiera comprender completamente cómo había llegado allí. Los discípulos se quedaron atónitos, temerosos, pensando que estaban viendo un espíritu. El miedo se apoderó de ellos, pues nunca imaginaron que algo así podría ocurrir. El cuerpo de Jesús, aunque visible, parecía ser diferente, como si una gloria eterna lo rodeara, llenándolo de una presencia indescriptible. Jesús, al ver la angustia de sus discípulos, les habló con suavidad, buscando calmar sus corazones aterrados. «Paz a vosotros», les dijo. «¿Por qué os turbáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Para demostrarles que estaba realmente allí, Jesús extendió sus manos y les mostró los lugares donde había sido herido. Los discípulos, al ver las cicatrices en sus manos y pies, comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Jesús, el mismo que había sido crucificado, estaba ahora vivo,
La muerte ya no tenía poder sobre él. La resurrección era una realidad tangible. Aún con dudas en sus corazones, los discípulos no podían contener la emoción. Jesús, al ver que no podían creerlo todo de inmediato, les pidió algo más sencillo, algo más cotidiano para disipar la incredulidad. ¿Tenéis aquí algo de comer?, les preguntó. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esta acción simple pero poderosa les confirmó que él no solo era un espíritu, sino el mismo Jesús que había compartido comida con ellos antes. El Maestro estaba vivo, en cuerpo y alma, resucitado y restaurado. Esto es lo que os decía mientras estaba aún con vosotros, continuó Jesús, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, abrió sus mentes para que pudieran entender las Escrituras. Jesús les explicó que todo lo que había ocurrido no era un accidente, sino que estaba predicho en las Escrituras. La muerte y resurrección del Mesías eran parte de un plan divino para redimir al mundo. Así está escrito, les dijo, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día de entre los muertos, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús les recordó a los discípulos su misión. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder de la resurrección no solo traía consigo una nueva esperanza, sino también una nueva comisión. Jesús no solo quería que sus discípulos creyeran en su resurrección, sino que también compartieran la buena noticia con el mundo entero. La misión del reino de Dios estaba ahora en sus manos. Después de pasar varias semanas con sus discípulos, mostrándoles las señales de su resurrección, enseñándoles sobre el reino de Dios y abriendo sus corazones para que comprendieran las Escrituras, Jesús sabía que había llegado el momento de despedirse de ellos de una manera definitiva, para que pudieran tomar la antorcha de la misión que les había encomendado. En el Monte de los Olivos, un lugar familiar para él y sus seguidores, Jesús reunió a sus discípulos. Mientras estaban reunidos, les recordó una vez más la promesa que les había hecho. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Les dijo, con un tono sereno, pero lleno de la autoridad que solo alguien que ha vencido la muerte podría poseer. Los discípulos, aunque llenos de una alegría inmensa por su resurrección, no podían evitar sentirse tristes por su partida. Habían compartido tanto con él, habían aprendido tanto, y ahora, de alguna manera, tendrían que seguir adelante sin él a su lado físicamente. Pero Jesús les aseguró que no los dejaría huérfanos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas palabras resonaban en sus corazones, como un faro de esperanza. Jesús no los dejaba solos. Él los enviaría con la fuerza del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de difundir el Evangelio. Su partida no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras los discípulos miraban a Jesús, aún asimilando sus palabras, algo increíble sucedió. Jesús comenzó a elevarse ante sus ojos, ascendiendo lentamente hacia el cielo. Sus cuerpos, asombrados, seguían con la vista a su Maestro mientras subía, hasta que una nube lo ocultó de su vista. No podían dejar de mirar al cielo, en completo silencio, mientras su mente trataba de procesar lo imposible. Jesús, que había muerto y resucitado, ahora ascendía al cielo, delante de ellos. Mientras estaban allí, con los ojos fijos en el cielo, dos hombres vestidos con ropas blancas se acercaron a ellos. «Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?», les preguntaron. «Este Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». La promesa de la venida de Jesús en gloria, para traer su reino definitivo, fue una revelación que los discípulos jamás olvidarían. Aunque él había partido físicamente, su misión de extender el reino de Dios sobre la tierra continuaría, y lo harían con la presencia del Espíritu Santo guiándolos. Con corazones renovados, y sabiendo que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios,
Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ellos sabían que su misión estaba lejos de terminar. De hecho, ahora comenzaba la parte más importante. Jesús los había llamado a ser testigos de su resurrección, y esa tarea era más grande que cualquier desafío que pudieran haber imaginado. Pasaron los días, y los discípulos se reunieron en el aposento alto en Jerusalén, como Jesús les había indicado. La promesa del Espíritu Santo estaba cerca, pero no sabían exactamente cuándo o cómo sucedería. Sin embargo, confiaban en las palabras de su Maestro, que les había dicho que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Estaban reunidos en oración y espera, unidos en su fe, pero también llenos de un anhelo profundo por la venida de esa promesa. En el día de Pentecostés, mientras estaban reunidos, algo extraordinario ocurrió. De repente, vino del cielo un sonido como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde se encontraban. Era un viento que no era de este mundo, una fuerza poderosa que les llenaba de una presencia divina. Entonces, algo increíble sucedió. Aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Era un fenómeno sobrenatural que asombró a todos los que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Había judíos de todas las naciones, y cada uno de ellos los escuchaba hablar en su propio idioma. La multitud, sorprendida y atónita, se preguntaba cómo era posible que aquellos hombres galileos, sin haber estudiado otros idiomas, pudieran hablarles en su lengua materna. ¿Qué significa esto?, se preguntaban unos, mientras otros se burlaban, diciendo que los discípulos estaban borrachos. Pero Pedro, el líder de los discípulos, se levantó con valentía y, lleno del Espíritu Santo, les habló a todos. «Escuchadme, Drenia», exclamó. «Estos hombres no están borrachos como vosotros pensáis, porque solo es la tercera hora del día. Lo que está ocurriendo es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Pedro continuó predicando con poder, explicando que Jesús, el hombre que había sido crucificado, era en realidad el Mesías prometido. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado de entre los muertos, proclamó Pedro, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Las palabras de Pedro llegaron al corazón de la multitud. Estaban profundamente conmovidos por lo que escuchaban, y muchos se sintieron culpables por su participación en la muerte de Jesús. «Hermanos, ¿qué haremos?», preguntaron, llenos de angustia y arrepentimiento. Pedro, con el poder del Espíritu, les respondió: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame». Ese día, alrededor de 3.000 personas aceptaron el mensaje de Pedro y fueron bautizadas. La iglesia primitiva comenzó a crecer de manera asombrosa, y el Espíritu Santo seguía obrando poderosamente en medio de los discípulos. Ellos vivían en comunión, compartiendo todo lo que tenían, dedicados al apostolado, a la oración y a la enseñanza de las Escrituras. Dios estaba haciendo grandes señales y maravillas por medio de ellos, y su comunidad crecía cada día más. La comunidad cristiana de Jerusalén continuó creciendo, guiada por el Espíritu Santo y la enseñanza de los apóstoles. Los discípulos vivían unidos en fraternidad, compartiendo todo lo que tenían, orando juntos, partiendo el pan y celebrando la resurrección de Jesús. Pero mientras la iglesia florecía en amor y unidad, también comenzaba a enfrentar los primeros desafíos y persecuciones. Un día, mientras Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, encontraron a un hombre cojo desde su nacimiento, que pedía limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. El hombre les pidió una limosna, y Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Con una fe plena en el poder del Espíritu Santo, Pedro tomó al hombre por la mano, y en ese mismo instante,
Sus piernas se fortalecieron. El hombre se levantó, dando saltos de alegría y alabando a Dios. La multitud que estaba en el templo, al ver lo que había sucedido, se quedó asombrada. Reconocían al hombre como el que siempre había estado pidiendo limosna, y no podían creer lo que veían. Pedro, aprovechando la oportunidad, se dirigió a la multitud. ¿Por qué os asombráis de esto? Swing. Este hombre no ha sido sanado por nuestra propia piedad, sino por el poder de Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y crucificasteis. Pero Dios lo ha resucitado, y en su nombre, este hombre ha sido sanado. Él es el Mesías prometido, el santo y el justo. Sin embargo, mientras Pedro y Juan predicaban con valentía, las autoridades religiosas no estaban contentas con lo que estaba sucediendo. Los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos, enfurecidos por la enseñanza de los apóstoles, los arrestaron y los llevaron ante el consejo, el Sanedrín, para interrogarlos. El gran sacerdote les preguntó con dureza, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió sin vacilar, si esto se nos pregunta por el bien hecho a un hombre enfermo, dejadnos decirlo claramente a todos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó de los muertos, este hombre está en pie delante de vosotros sano. Pedro continuó diciendo, con valentía, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Sanedrín se sorprendió al ver la valentía de Pedro y Juan, que a pesar de ser hombres sencillos y sin instrucción académica, hablaban con una sabiduría sobrehumana. Pero a pesar de su asombro, los miembros del Sanedrín no pudieron negar el milagro que había ocurrido. Sin embargo, decidieron amenazar a los apóstoles y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron sin miedo, «Juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros en lugar de a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Al no poder hacer nada más, el Sanedrín los dejó ir, amenazándolos con más severidad si continuaban predicando en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, regresaron a los demás creyentes y en lugar de rendirse, se unieron en oración, pidiendo a Dios que les diera más valentía para seguir proclamando el Evangelio. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para sanar, y para que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Continuaron hablando con valentía la palabra de Dios, y la iglesia siguió creciendo, a pesar de las persecuciones que comenzaron a enfrentar. La comunidad cristiana en Jerusalén se encontraba unida como nunca antes. Los creyentes compartían todo lo que tenían, asegurándose de que no hubiera necesidad entre ellos. Aquellos que poseían tierras o casas las vendían, y el dinero recaudado se distribuía entre todos según la necesidad de cada uno. Esta generosidad y unidad eran una manifestación palpable del amor cristiano, y la iglesia crecía en número y en fuerza espiritual cada día. Un ejemplo destacado de esta generosidad fue un hombre llamado Bernabé, un levita de Chipre. Él vendió un campo que poseía y puso el dinero a los pies de los apóstoles, para que fuera distribuido entre los necesitados. Su acto de desprendimiento y fe fue un ejemplo para toda la comunidad. Sin embargo, no todos en la comunidad compartían esta pureza de corazón. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Safira, también vendió una propiedad, pero decidieron retener una parte del dinero para sí mismos mientras fingían haber entregado toda la cantidad a la iglesia. La mentira, aunque parecía pequeña, fue un intento de engañar al Espíritu Santo y de obtener reconocimiento sin haber dado todo como muchos otros lo hacían. Ananías, con el dinero parcialmente escondido, presentó lo que había decidido entregar ante los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Ananías y le dijo, «Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo y retenido parte del dinero que recibiste por el campo? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Al escuchar estas palabras, Ananías cayó muerto instantáneamente. Un gran temor se apoderó de todos los que estaban presentes. Los jóvenes de la comunidad se levantaron rápidamente.
lo envolvieron en una manta y lo enterraron. 3 horas después, su esposa, Safira, llegó sin saber lo que había ocurrido. Pedro le preguntó: ¿Es cierto que vendisteis el campo por tanto dinero? Safira, sin saber que su esposo ya había muerto, respondió afirmativamente. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu esposo están a la puerta, y te llevarán a ti también. En ese mismo instante, Safira cayó muerta y fue enterrada junto a su marido. La Iglesia, aunque llena de asombro, entendió profundamente la seriedad de la santidad y la honestidad que debían mantener en su comunidad. El temor de Dios se apoderó de todos los que estaban cerca, y la noticia de este juicio de Dios se extendió rápidamente. Este evento sirvió como una advertencia para todos los creyentes. El Espíritu Santo no puede ser engañado, y la integridad en la comunidad cristiana es fundamental. El temor reverente hacia Dios creció, pero también el respeto por la pureza de corazón que debía caracterizar a los seguidores de Cristo. A pesar de la grave lección que la muerte de Ananías y Safira había enseñado a la comunidad, la Iglesia seguía creciendo. Los milagros continuaban, y la gente se agolpaba en los alrededores del templo, trayendo a los enfermos y los poseídos por demonios con la esperanza de ser sanados. Los apóstoles, ahora plenamente empoderados por el Espíritu Santo, realizaban señales y prodigios asombrosos, y el número de creyentes aumentaba cada día. El Espíritu de Dios seguía obrando poderosamente, y muchos en Jerusalén comenzaron a ver a los apóstoles como la esperanza de la sanidad y la restauración. Sin embargo, este crecimiento atrajo la atención no solo de las multitudes, sino también de las autoridades religiosas, que comenzaron a sentirse amenazadas por la influencia creciente de los seguidores de Jesús. El gran sacerdote y los líderes del Sanedrín, temerosos de perder su poder y autoridad, comenzaron a tomar medidas contra los apóstoles. Ellos arrestaron a los apóstoles Pedro y Juan y los metieron en prisión, con la intención de juzgarlos al día siguiente. Pero incluso en la prisión, la mano de Dios seguía obrando. En medio de la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y liberó a los apóstoles. El ángel les dijo: «Id y estad en el templo, y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». Pedro y Juan, sorprendidos pero obedientes, salieron de la prisión y regresaron al templo al amanecer, predicando con valentía el Evangelio. Cuando los sacerdotes y los oficiales del templo se dieron cuenta de que los apóstoles habían escapado, quedaron perplejos, pero finalmente los encontraron predicando de nuevo. Una vez más, los apóstoles fueron arrestados y llevados ante el consejo. El gran sacerdote les preguntó con furia: ¿No os habíamos ordenado estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echarnos la culpa de la sangre de ese hombre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con audacia: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A él lo exaltó Dios a su diestra para ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen». Estas palabras, llenas de autoridad, hicieron que los miembros del Sanedrín se enfurecieran. Quisieron matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, un miembro respetado del consejo, intervino. «Dejad a estos hombres», dijo con sabiduría. «Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que seáis hallados luchando contra Dios». Gamaliel logró calmar momentáneamente la situación, y los apóstoles fueron azotados y luego liberados, pero con la advertencia de que no debían hablar más en el nombre de Jesús. Sin embargo, los apóstoles, con una gran alegría, salieron de la corte, celebrando el hecho de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, nos dice el libro de los Hechos. La persecución contra los apóstoles no hizo más que fortalecer su determinación de seguir predicando el Evangelio. La semilla del reino de Dios seguía extendiéndose, a pesar de la oposición,
y los seguidores de Jesús se mantenían firmes en su fe, sabiendo que el sufrimiento por causa de Cristo era un privilegio. A medida que la Iglesia continuaba creciendo y la persecución se intensificaba, los apóstoles se dieron cuenta de que necesitaban delegar responsabilidades para poder seguir predicando sin descuidar las necesidades de la comunidad. Surgió una situación en la que las viudas griegas eran descuidadas en la distribución diaria de los alimentos, lo que generó descontento. Para resolver esto, los apóstoles decidieron elegir 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de esta tarea. Estos hombres serían conocidos como diáconos. Uno de los 7 hombres elegidos fue Esteban, quien rápidamente se destacó por su fe y su sabiduría. Esteban no solo se dedicó a servir en la distribución de alimentos, sino que también predicaba el Evangelio con gran poder, realizando señales y maravillas entre el pueblo. Su mensaje de Cristo estaba ganando muchos seguidores, lo que provocó la ira de algunos miembros de la sinagoga, especialmente aquellos que no podían refutar la sabiduría con la que hablaba. Los opositores de Esteban comenzaron a acusarlo de blasfemia y lo llevaron ante el Sanedrín. Esteban fue arrestado y llevado ante el consejo de los líderes religiosos. Cuando el sumo sacerdote le preguntó si las acusaciones en su contra eran ciertas, Esteban comenzó a dar una larga y profunda respuesta, narrando la historia de Israel desde Abraham hasta la venida de Jesús. Relató cómo los padres de la nación judía se habían rebelado contra Dios una y otra vez, rechazando a los profetas que él les enviaba. Esteban les recordó cómo sus propios antepasados habían rechazado a Moisés y cómo, finalmente, habían rechazado al justo, a Jesús, el Mesías prometido. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Component placement, exclamó Esteban, lleno del Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Al escuchar estas palabras, los miembros del Sanedrín se sintieron furiosos y comenzaron a crujir los dientes de ira contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús, de pie a la diestra de Dios. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, proclamó. Estas palabras fueron demasiado para el Sanedrín. En un arrebato de ira comenzaron a gritar y a taparse los oídos. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, Esteban, con la mirada fija en el cielo, oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Antes de morir, Esteban, en su último acto de perdón, exclamó: Señor, no les impute este pecado. Y con estas palabras, murió. El testimonio de Esteban, su valentía y su fe inquebrantable, dejó una marca indeleble en la iglesia primitiva. Fue el primer mártir cristiano, y su muerte marcó el comienzo de una gran persecución contra los seguidores de Jesús en Jerusalén. Esa persecución, sin embargo, no detuvo el avance del Evangelio. Al contrario, los creyentes comenzaron a dispersarse por las regiones vecinas, llevando consigo el mensaje de la resurrección de Jesús. Entre aquellos que se encargaron de la persecución estaba un joven llamado Saulo, que consentía en la muerte de Esteban y perseguía con fiereza a los cristianos, metiéndolos en prisiones y buscando erradicar esta nueva fe que se estaba esparciendo rápidamente. La persecución en Jerusalén, desatada por la muerte de Esteban, llevó a muchos creyentes a huir de la ciudad, dispersándose por las regiones de Judea y Samaria. Sin embargo, en lugar de frenar el avance del Evangelio, esta persecución fue el catalizador de la expansión del cristianismo. Los seguidores de Jesús, aunque perseguidos, continuaron proclamando el mensaje de la resurrección de Cristo allí donde iban, y la semilla del reino de Dios se esparcía por nuevas tierras. Uno de los hombres más fervientes en su persecución era Saulo de Tarso, un joven fariseo de gran conocimiento de las Escrituras y una feroz determinación de erradicar a los cristianos. Saulo, quien había estado presente en la muerte de Esteban, se convirtió en el líder principal de la persecución, arrestando a los seguidores de Jesús y llevándolos a juicio. Pero algo inesperado ocurrió.
Mientras Saulo viajaba hacia Damasco, con cartas de autorización para arrestar a los cristianos de esa ciudad, una luz resplandeciente, más brillante que el sol, lo rodeó repentinamente, y Saulo cayó al suelo. Oía una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, atónito, respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer». Saulo, ciego por el resplandor de la luz, fue guiado a Damasco, donde permaneció en oración durante 3 días. En ese tiempo, un discípulo llamado Ananías, obedeciendo la voz de Dios, se acercó a Saulo, colocó sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Fue bautizado, y al recibir el Espíritu Santo, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando con fervor que Jesús era el Hijo de Dios. La conversión de Saulo fue un acontecimiento monumental en la historia del cristianismo. De ser el mayor perseguidor de los cristianos, se transformó en uno de los apóstoles más fervientes. Saulo, conocido después como Pablo, dedicó su vida a extender el Evangelio por todo el mundo conocido, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles y formando iglesias en numerosas ciudades. Su vida y sus escritos se convirtieron en una piedra angular de la fe cristiana. Con la conversión de Pablo, el Evangelio comenzó a extenderse más allá de los límites de Jerusalén y Judea, alcanzando a las naciones paganas y cumpliendo la gran comisión de Jesús: «Id y haced discípulos a todas las naciones». La Iglesia creció a una velocidad asombrosa, y aunque enfrentó muchas pruebas y persecuciones, la luz de la resurrección de Jesús nunca se apagó. Y así, el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús y la obra de sus apóstoles transformaron al mundo, dando vida a una nueva era, donde la esperanza y el perdón de los pecados estaban disponibles para todos, sin importar su origen, su pasado o su estatus. La historia del cristianismo, iniciada en Jerusalén, seguiría extendiéndose por todo el mundo, hasta que un día, todos aquellos que creyeron en Jesús como el Mesías serían reunidos con Él en la gloria de su reino eterno. A lo largo de los siglos, el mensaje del Evangelio se había extendido como un río poderoso, cruzando continentes, culturas y corazones. Desde Jerusalén, donde todo comenzó, hasta los confines de la tierra, los seguidores de Cristo se habían levantado, llevando con ellos la promesa de vida eterna. Pero en algún lugar en el horizonte, más allá de la historia escrita por los hombres, quedaba la promesa más grande de todas, la que resonaba en las Escrituras desde el principio: el Rey regresará. Las generaciones pasaron, las iglesias crecieron, las persecuciones aumentaron, pero el mensaje nunca fue derrotado. Los creyentes se mantuvieron firmes, aunque a veces fueron perseguidos, encarcelados y martirizados. Sin embargo, la esperanza seguía viva, alimentada por las palabras de los apóstoles, las cartas de Pablo y la visión de Juan en el Apocalipsis. Un día, el mismo Jesús que ascendió al cielo regresaría en gloria para establecer su reino eterno. Y llegó el día. El cielo se oscureció de repente, y un rugido como de un trueno resonó en todas partes de la tierra. Las estrellas parecían vacilar, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. Los mares se agitaron, y la tierra tembló bajo el peso de la gran revelación. Los cielos se abrieron, y un resplandor cegador llenó todo el firmamento. Y entonces, en medio de ese brillo celestial, apareció una figura imponente: Jesucristo, el Rey de Reyes, con una corona de oro en su cabeza, vestido con un manto blanco, y su rostro radiante como el sol. «Yo soy el Alfa y la Omega», proclamó, su voz resonando como un trueno en toda la creación. «He venido a juzgar a los vivos y a los muertos, a traer mi reino de justicia y paz». Los cielos y la tierra se inclinaron ante él, porque el tiempo de la restauración final había llegado. En ese momento, todos los pueblos, todas las naciones, se alinearon ante él. Los muertos en Cristo se levantaron de sus tumbas, y los vivos, transformados en cuerpos incorruptibles,
fueron arrebatados al encuentro con el Rey en el aire. Los ángeles, con trompetas que sonaban como clarines de guerra, proclamaron la victoria del Cordero. Las legiones celestiales se alinearon tras él, como un ejército glorioso listo para combatir el mal que aún quedaba. «Ha llegado el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo», anunciaron, «porque Él reinará por los siglos de los siglos». Los seguidores de Jesús, aquellos que habían dado su vida por la causa, se levantaron, resplandeciendo con la gloria de Dios. La Iglesia, aquella que había comenzado como un puñado de hombres y mujeres humildes, ahora era una multitud incontable, de todas las razas, tribus y naciones, unida en una adoración que resonaba más allá del tiempo. El juicio comenzó, pero para los justos, para aquellos que habían seguido al Cordero, el veredicto era claro. «Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Y así, fueron recibidos en el reino eterno, un reino sin dolor, sin lágrimas, sin muerte, donde la paz y el amor de Dios reinaban para siempre. Pero para aquellos que habían rechazado la verdad, la oscuridad los envolvió. El mal, que había dado guerra a la humanidad a lo largo de los siglos, fue derrotado de una vez por todas. Satanás, el acusador, el que había tentado a la humanidad desde el principio, fue arrojado al abismo, y con él, todo el mal y la corrupción del mundo. Con la victoria de Cristo, todo fue restaurado. El cielo y la tierra fueron renovados. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, descendió del cielo, un lugar resplandeciente de oro, donde Dios moraría con su pueblo. Ya no habría más sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Dios mismo estaría entre ellos, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. «Mirad, yo hago nuevas todas las cosas», dijo el Rey, y en su mirada había paz eterna. «He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Con esta última promesa, el universo entero se inclinó ante la majestad del Rey resucitado. El triunfo de Jesús no solo había cambiado la historia de la humanidad, sino que había traído la consumación de todos los sueños de esperanza, redención y restauración que se habían tejido en las Escrituras. El Rey ha regresado, el reino de Dios ha llegado, y la gloria de su reinado durará para siempre. El fin de una historia, el principio de una eternidad.